Quiero parte de Valle Salvaje. Esto va a ser el final de los golpes de Aguirre. Yo he pensado lo mismo cuando la he visto alguna vez con María. ¿Usted también? Que sé lo que está pasando. ¿Cómo que lo sabes? Atención, porque hoy en Valle Salvaje todo el palacio se entera de que don Eduardo es en realidad Dámaso, el primer marido de Victoria, y se monta la marimorena más grande que hemos visto en mucho tiempo. Suscribíos ahora mismo al canal. Activad la campanita para no perderos absolutamente ningún capítulo de Valle Salvaje. Dadle al me gusta para apoyarnos y vamos al lío que hoy promete y de qué manera. Empezamos justo donde nos dejamos ayer, queridos, con Bárbara y Luisa en la casa pequeña, digiriendo la información que ha sacudido a las dos como un cubo de agua helada. Ese rumor del mercado que aseguraba que don Eduardo, el mercader que llevaba semanas hospedado bajo el mismo techo que ellas, no es otro que Dámaso Espinoza, el primer marido de Victoria, el padre del primo Gaspar, el bígamo en la sombra que llevaba años escondido entre las sombras de Valle Salvaje, y Bárbara, que aún no se cree del todo lo que ha escuchado, le pregunta a Luisa si está segura si todo aquello no será un disparate de los que se inventan en las plazas para pasar el rato. Luisa, con esa lucidez que le viene de tanto haber sufrido, le contesta que segura del todo no está, pero que en el mercado no se habla de otra cosa, que han conseguido que ella misma empiece a dudar de las apariencias. Y le repite a Bárbara lo que ha escuchado palabra por palabra, que don Eduardo es Dámaso Espinoza, esposo de doña Victoria Salcedo de la Cruz, que vive en la casa pequeña amparado por la duquesa de Miramar, y que se dedica a hacer negocios en el valle. Y Bárbara, queridos, se queda con esa expresión de quien no acaba de procesar lo que oye. Me deja usted de pasta de boniato, le confiesa a Luisa. Igual me he quedado yo, le devuelve la criada con esa mezcla de incredulidad y rabia contenida. Y aquí, mientras las dos mujeres intentan ordenar la información que les acaba de caer encima, empiezan a hacer una cosa que cualquier buen investigador hace antes o después: empezar a conectar puntos. Lo que no entiendo, dice Bárbara, es por qué iba a mentirnos. ¿Por qué iba a ocultar su identidad? Podría habernos dicho la verdad desde un principio. Y Luisa, queridos, Luisa empieza a soltar las preguntas que se le han ido acumulando. Durante semanas no tengo la más remota idea. Le dice, pero eso es algo que se nos escapa, algo que nos está ocultando. Y entonces Bárbara, mirando a Luisa con esa intensidad de quien acaba de tener una intuición demoledora, le pregunta lo siguiente: ¿en qué piensas, Luisa? Y aquí, queridos espectadores, viene una de las teorías más jugosas que estas dos mujeres han desplegado en toda la temporada. Luisa, con esa voz baja pero firme, le suelta a Bárbara la sospecha que le está retumbando dentro. ¿Y si no fueron doña Victoria y don José Luis quienes cambiaron a la niña? ¿Y si fueron don Dámaso y mi tía Victoria? Y Bárbara se queda mirándola en silencio, porque esa pregunta le ha abierto un abismo. Y entonces queridos, empiezan a enumerar todas las piezas que de pronto encajan demasiado bien para ser casualidad. Desde luego que su acercamiento fue muy extraño cuando se enteró de que andábamos tras la pista de las parteras, le recuerda a Bárbara, y su ayuda fue muy generosa y muy desinteresada, le añade Luisa, o todo lo contrario, le matiza Bárbara por su propio interés. Por no hablar de que las parteras desaparecieron del valle de la noche a la mañana, le concluye Luisa. Y aquí, fans, aquí la teoría se cae por su propio peso porque tiene una lógica aplastante. Dámaso aparece en el valle justo cuando Victoria empieza a tener problemas. Las parteras que sabían algo se desvanecen como por arte de magia, y el supuesto mercader se ofrece a ayudar a Bárbara y Luisa en su investigación con una generosidad sospechosa. Todo esto tiene mucho sentido, le dice Bárbara, sintiendo que por fin las piezas están encajando. Solo hay un problema, le contesta Luisa con esa cordura amarga que la caracteriza. ¿Cuál?, le pregunta Bárbara. Que no tenemos ninguna prueba de que mi tía y don Dámaso tengan al niño. Como siempre. Y aquí, queridos, las dos suspiran porque saben perfectamente que estar en lo cierto no basta. Sin pruebas, no se puede acusar a nadie. Sin pruebas, no se puede ir delante del duque a contarle todo. Sin pruebas, se quedan en el mismo lugar de siempre, sospechando sin avanzar. Tenemos que seguir investigando hasta corroborar que estamos en lo cierto. Luisa, le dice Bárbara con esa determinación, que solo se tiene cuando uno ya no tiene nada que perder, o nos volveremos a dar contra un muro. Y Luisa, con esa frustración tan humana de quien lleva meses dando vueltas a la misma rueda, le pregunta: ¿cómo? ¿Cómo conseguimos esa prueba? Porque estamos en el mismo punto de siempre. Solas y sin que nadie nos ayude, sin saber qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Bárbara, queridos, Barba toma una decisión
que va a marcar el rumbo de todo lo que viene después en este episodio. Creo que nuestra única salida es algo que pensé que nunca diría. Hablar con don Rafael. ¿Con don Rafael? Le pregunta Luisa con cara de espanto. Pero señorita, ¿no se acuerda que tuvo un desencuentro con él por este mismo tema? Sí, lo sé, le contesta Bárbara. Pero dada la situación, creo que él es el único que puede ayudarnos. Aunque se enfade con nosotras, tiene que saber lo que hemos descubierto. Y aquí, queridos, queda sellada la decisión. Bárbara va a ir a buscar a Rafael para contarle todo. Pero el destino, como siempre, tiene otros planes. Y mientras Bárbara y Luisa terminan de digerir su descubrimiento y su decisión, en otro punto del palacio se está cocinando otra escena que para muchos fans va a ser de las más esperadas. Atanasio enfrenta a Benigna por segunda vez sobre el famoso bebedizo. Y aquí, queridos, Atanasio ya no se anda con rodeos como en el capítulo anterior. Ahora va directo al grano. Ahora exige, ahora deja claro que la disculpa de antes era solo una pose para sacarle la verdad a la partera. Don Atanasio no puede hacerlo. Le suplica Benigna intentando defender su última trinchera. ¿Cómo dice?, le contesta Atanasio. Quitarle el bebedizo, dice ahora mismo a su esposa, es correr un riesgo innecesario. ¿Es que acaso teme que empiece a sangrar? Y Benigna, queridos, Benigna está atrapada en una jaula que ella misma ayudó a construir. No puede decir que sí teme que sangre, porque delataría toda la farsa. No puede decir que no la teme, porque entonces Atanasio le retirará el bebedizo y caerá la mentira sola. Así que improvisa lo mejor que puede. No se trata de eso, le contesta, no pasará. Muy bien, pues entonces hable con mi esposa para que deje de tomarlo. Le devuelve Atanasio con esa frialdad analítica que da escalofríos. Nadie toma ningún brebaje durante tanto tiempo. Y Benigna intenta una última excusa. Cada preñeza es distinta. Cada mujer tiene sus particularidades. Las circunstancias de su esposa son especiales. ¿Y por qué son especiales?, le pregunta Atanasio acorralándola un poco más. Porque ella me dijo que creía que no era fértil para engendrar. Y aquí Atanasio, queridos. Atanasio se queda mirando a Benigna con esa cara de hombre que sabe que le están vendiendo una mentira, pero que necesita una prueba contundente para confirmarlo. ¿Sigue sin fiarse de mí?, le pregunta a Benigna intentando girar la conversación a su favor. Yo no obligo a su esposa a tomar el bebedizo, don Atanasio, pero a la vista está que está dando un buen resultado. ¿Durante cuánto tiempo más cree que debería tomarlo? Tendremos que ir viéndolo. Y entonces, Atanasio, queridos, suelta la sentencia que cambia para siempre el rumbo del falso embarazo. No, no, mi esposa se encuentra perfectamente y sí, quiero que deje de tomar su bebedizo de forma inmediata. Es lo que he decidido, y es lo que vamos a hacer. Don Atanasio le suplica Benigna intentando ganar tiempo. De acuerdo, le corta él. Necesito asegurarme que su bebedizo realmente funciona para la preñez, y no, como me temo, le está creando una falsa ilusión a Matilde. Está cometiendo un terrible error, le advierte Benigna jugando ya su última carta. Enseguida lo sabremos, le responde Atanasio. Si hace eso, será bajo su responsabilidad. Sí, yo asumiré los riesgos, le contesta él con esa serenidad imperturbable. Esperemos que no tenga que arrepentirse. Esperemos, porque de lo contrario, le haré pagar muy cara su crueldad. Y se va Atanasio, queridos, se va dejando a Benigna allí plantada, con el corazón en la garganta, sabiendo que tiene los días contados, sabiendo que en cuanto Matilde deje de tomar el brebaje, le va a bajar la regla, y entonces la verdad va a explotar como un cañonazo. Pero mientras Benigna intenta procesar el desastre que se le viene encima, en el patio del palacio, está pasando algo muy distinto que también merece ser narrado. Doña Enriqueta, esa Enriqueta calculadora que vive cada día más imposible, ha decidido salir a cabalgar bien temprano por la mañana. Y don Hernando, el marqués, sale a interceptarla en el patio antes de que pueda montarse en su caballo. ¿No es un poco pronto para salir a cabalgar?, le pregunta el marqués con esa sonrisa fingida que tanto le caracteriza. Si tiene envidia, solo tiene que mandar ensillar a su caballo, señor marqués. Le devuelve Enriqueta sin perder la compostura. Eso sí, deberá seguirme el ritmo. Y don Hernando, queridos, con esa mezcla de cortesía y cinismo que solo él sabe manejar, le contesta que él no hace ningún esfuerzo antes de probar su primer bocado del día, pero le pide que se detenga, que necesita hablar a solas con ella. Y Enriqueta, sabiendo perfectamente por dónde van los tiros, le pregunta qué desea. Seguro que puede adivinarlo, le contesta el marqués. Supongo que querrá mediar entre José Luis y una servidora. Le suelta a Enriqueta con una sonrisa torcida. Es usted una mujer muy inteligente,
le responde don Hernando. Pero ella le corta en seco. Don Hernando, no es asunto suyo. No se meta. Y aquí, queridos, empieza una de las conversaciones más jugosas del capítulo. Una conversación en la que dos zorros viejos se huelen y se calibran mutuamente. No es asunto mío cuando a usted le interesa, le replica don Hernando con esa frialdad calculada. Pues déjeme decirle que no voy a quedarme con los brazos cruzados viendo cómo se destrozan el uno al otro. Y además, de forma tan impropia, esto no puede volver a pasar. ¿Me ha oído? Perfectamente. Sí, le contesta Enriqueta. Con estos dos oídos, que Dios los bendiga, he podido escucharlo y comprobar su falta de modales. Y don Hernando intenta apaciguarla. Le pide que reflexione sobre la manera en que está reclamando la deuda. Y aquí, fans, aquí Enriqueta se viene arriba y le da al marqués una lección de filosofía existencial que para muchos espectadores va a ser uno de los grandes monólogos de la temporada. Nadie pone en duda que su reclamación es respetable, le dice don Hernando. Más que respetable, le contesta ella, porque es mi dinero. Mío. De mí. Sí, ya. Pero es que los Galvete Aguirre ahora mismo no están en la mejor de las situaciones. Le intenta argumentar el marqués. Ya. Le devuelve Enriqueta sin ablandarse. Mis hijos en la villa de Madrid tampoco lo están. ¿Por qué debería preocuparme más por la novelería de los Galvete Aguirre que por la desgracia de los míos? Y el marqués, queridos, el marqués no encuentra qué responder porque Enriqueta tiene razón en su descaro. Ella lucha por los suyos, no le interesan las penurias ajenas. Yo solo le pido que tenga un poco de paciencia, intenta don Hernando. Y Enriqueta, agotada de tantos rodeos, le suelta la frase que mejor la define en todo el episodio. Me está tomando por idiota. ¿Cómo? Porque si me está tomando por idiota, se equivoca de persona. Y eso sí que no lo voy a perdonar. Y empieza entonces a desplegar su mejor armamento argumental. Le pregunta al marqués qué ve a su alrededor. Le señala el palacio, las puertas, los candelabros. Le recuerda que aquí todo el mundo vive rodeado de lujo y boato, mientras sus hijos en Madrid pasan necesidad. Aquí todo el mundo vive rodeado de lujo, le insiste Enriqueta. Así que yo quiero lo que me pertenece y lo quiero de inmediato. Y don Hernando, intentando reconducir la conversación, le acusa de ser injusta. Y Enriqueta, con esa lucidez amarga que la caracteriza, le contesta una frase que para mí, queridos, es de las que merecen ser recordadas. Es que la vida no es justa, le dice. Yo creo que usted lo sabe bien. Y aquí, queridos, don Hernando se queda mirándola sin saber qué responder porque Enriqueta acaba de devolverle a él, a uno de los hombres más poderosos del valle. Una lección sobre cómo funciona el mundo que pocas veces escucha de los demás. Pero la conversación no termina ahí. Enriqueta sigue presionando. Le recuerda al marqués que lleva meses viviendo en palacio gratis, pero que eso no es suficiente, que las migajas que les han dado no compensan ni de lejos la deuda original, que ni siquiera el trabajo que le dieron a su hijo Braulio sirve porque su hijo no debería estar jugando a los jornaleritos, sino administrando el dinero que José Luis les debe. Y termina con una despedida envenenada. Deje de pedirme en cada esquina que me calme y que tenga paciencia porque no voy a hacerlo. Y ahora, si me disculpa, me voy a cabalgar. Pues a los nervios, y se va dejando al marqués con la palabra en la boca y con la sensación de haber sido humillado por una mujer que él consideraba inferior. Y mientras Enriqueta sale al galope por los campos de Valle Salvaje, en el cuarto principal de la casa pequeña se está jugando una partida igualmente importante. Benigna, siguiendo las órdenes de Atanasio, ha venido a hacerle una revisión a Matilde, y aprovechando que todo parece estar bien, le suelta la noticia que ella misma intenta evitar. Como parece que todo va bien, quizá haya llegado el momento de dejar de tomar el bebedizo. Y Matilde, queridos, Matilde se queda mirando a Benigna con esa cara de no entender por qué después de tanto tiempo de tomarlo con tan buenos resultados, ahora le proponen suprimirlo. ¿Qué? Le pregunta. ¿Por qué? Y aquí, fans, queda claro que Benigna está haciendo lo que tiene que hacer, pero está intentando sembrar en Matilde la duda para que sea ella quien se niegue a dejar el brebaje. Y Matilde, queridos, le sigue el juego sin saberlo. Benigna, le dice, yo le tengo mucha fe al bebedizo. Creo que está funcionando. Me voy a sentir más segura si lo sigo tomando una temporada. Y aquí entra Atanasio, que ha estado escuchando desde la puerta, y le dice a su esposa que si Benigna cree que ya no es necesario seguir tomándolo, hay que hacerle caso, que ella es la que sabe. Y Matilde se queda mirando entre Benigna y Atanasio sin entender por qué su marido, que llevaba semanas obsesionado con el bebedizo, ahora se ha vuelto el principal defensor de retirarlo. Benigna,
Deje que lo siga tomando unos meses. Por asegurar, suplica Matilde a la partera, y Benigna, presionada por la mirada de Atanasio, le contesta con esa voz que intenta sonar profesional, pero que tiembla por dentro. Ahora mismo lo mejor, para la criatura, es que deje de tomar el bebedizo. No tiene que ser para siempre. Su cuerpo nos dirá lo que hay que hacer y lo que no, ¿de acuerdo? Hemos de confiar en Benigna, le insiste Atanasio. Hasta ahora siempre nos ha aconsejado muy bien, ¿no es cierto? Y Matilde, con esa sumisión tan suya, termina aceptando, sí, y aquí, queridos, ha quedado sellado el destino de la farsa. Porque en cuanto Matilde deje de tomar el brebaje, en pocos días la naturaleza va a hacer su trabajo y la mentira se va a derrumbar como un castillo de paja. Pero la cosa no termina ahí, porque Atanasio, queridos, Atanasio quiere aprovechar el buen momento para cambiarle el aire a Matilde después de tantas semanas de tensión, y le propone algo que parece sacado de un sueño romántico. Tú y yo, solos, en un balneario, tomando las aguas. ¿Cuántos días? Le pregunta Matilde, con los ojos brillantes. Los que queramos, le contesta él. Podríamos aprovechar para descansar y recuperarnos de estos días que hemos vivido últimamente. Y Matilde acepta encantada, sin saber, queridos, sin saber que ese viaje al balneario puede ser el peor momento posible para alejarse del palacio, porque cuando le baje la regla y todo se descubra, estará lejos de cualquier ayuda y de cualquier explicación. Pasamos ahora a otra escena que también ha tenido su peso en este episodio, y que retrata la presión que vive Rosalía día a día. Estamos en el cuarto de la pequeña María, donde Leonor está terminando de arreglarla, cuando aparece Rosalía con esa cara de mujer que se está quemando por dentro. ¿Dónde está la niña?, pregunta Rosalía con esa urgencia maternal que no le abandona. No te asustes, le contesta Leonor. Está con Pedrito y con el ama de cría. Y Rosalía, queridos, Rosalía confiesa lo que llevaba dentro. Albergaba deseos de verla un rato y de poder achucharla entre mis brazos. Quizás más tarde, le dice Leonor sin levantar la vista de lo que tiene entre manos. Y entonces empiezan ellas dos a hablar del escándalo que ha estallado en el palacio. ¿Has escuchado el escándalo del que todo el mundo habla?, le pregunta Rosalía. ¿Lo del primer esposo de doña Victoria? Las criadas lo comentaban en los pasillos. Al parecer el primer esposo de la señora sigue vivo y se aloja en la casa pequeña, lo sé, le corta Leonor. No se habla de otra cosa. Pero bueno, a nosotras eso nos da igual. Así que procura mantenerte al margen. ¿De acuerdo? No te vayas a poner a hablarlo con nadie ni a chismorrear. Y Rosalía, esa Rosalía obediente que cada día le cuesta más fingir su lugar, le promete que no. Pero entonces saca el tema que de verdad le quema. Me gustaría pasar más tiempo con ella, Leonor. Y Leonor, intentando hacer entrar en razón a su hermana por enésima vez, le contesta que ya pasa tiempo con la niña de vez en cuando. Pero no me refiero a un beso furtivo o a un momentito de achucharla, le replica Rosalía. Me gustaría pasar un rato largo con ella. Y Leonor, con esa pedagogía dolorosa de quien tiene que ser la voz de la razón por las dos, le explica que no es prudente, que cualquiera podría verla entrar al cuarto, que no es normal que una doncella dedicada a pasar el paño se quede tanto tiempo en la alcoba de un duque. Y Rosalía, queridos, Rosalía se viene abajo otra vez. Lo único que veo es que echo muchísimo de menos a mi hija, le confiesa con la voz quebrada. Por favor, tranquilízate. No, no me quiero tranquilizar. ¿Tú sabes lo difícil que es vivir bajo el mismo techo que ella y no poder ni cogerla? Que todo el mundo puede entrar y estar con ella menos yo. Lo puedo imaginar, pero no te lo puedes imaginar, le corta Rosalía. No puedes imaginar la rabia que siento cada vez que escucho hablar de la hija del duque de Valle Salvaje, cuando mi niña no es hija de ningún duque. Y justo en ese momento, queridos, en mitad de esa conversación tan delicada, aparece Bárbara en el cuarto. Y Leonor, con la habilidad que da el oficio de mentir por necesidad, le suelta a Bárbara una excusa rápida. En absoluto, señorita Bárbara, le dice mi hermana que mientras limpiaba me estaba contando que esta noche ha sufrido una crisis respiratoria y lo ha pasado un poco mal. Y Rosalía, queridos, Rosalía sigue la coartada como puede, intentando que su angustia parezca de otro tipo. Y Bárbara, sin sospechar nada, les pregunta dónde está Rafael, porque ha venido a verlo a él. Y Leonor le contesta que el duque partió esta mañana temprano, a trabajar y que no regresará hasta por la tarde. Entonces volveré a la tarde a hablar con él, le dice Bárbara. Pero ya que estoy aquí iré a ver a la niña. ¿Sabes dónde está?
y Leonor le acompaña con esa diligencia que esconde 1000 pensamientos por dentro, sintiendo que cada vez se acumulan más cosas en su contra, sintiendo que el palacio entero está al borde de un terremoto, y que el secreto que custodian con Rosalía podría salir a la luz en cualquier momento. Y mientras Bárbara se dispone a visitar a la pequeña María, sin sospechar que la mujer que la cuida es en realidad cómplice de un misterio mayor, en otra ala del palacio nos espera una escena de las más entrañables del capítulo. Francisco, ese cocinero joven con el alma en bandeja, ha llegado a la casa pequeña no para ver a Pepa, no, sino para hablar con Luisa. Y Luisa, sorprendida, le abre la puerta de la cocina sin entender qué le trae por allí. ¿Dónde está? No está, le explica Francisco. Mi hermana Pepa no está. Ha ido a comprar unas viandas para el guiso. No creo que tarde mucho. No he venido a ver a Pepa, le aclara Francisco. Ah, no, he venido a verte a ti. Y Luisa, queridos, Luisa se queda intrigada porque no es habitual que Francisco la busque a ella, que de hecho ha tenido que esperar a que Pepa saliera para poder entrar sin interrupciones. Y Francisco, con esa torpeza tan tierna de quien va a decir algo importante, pero no sabe cómo arrancar, empieza a darle vueltas a la conversación. Le dice que Pepa la quiere mucho, que la admira, que la considera la más honesta, la más sensata, la más inteligente. Y Luisa, que no entiende a dónde va todo aquello, le pide que vaya al grano, que tiene mucha faena. Y Francisco, queridos, se pone tan nervioso que empieza a hablar de la familia, de la tradición, de los padres, de los padres de los padres, hasta que Luisa, ya un poco impacientada, le pide que por favor le diga lo que ha venido a decirle. Esto me hubiera gustado hablarlo con tus padres, le confiesa Francisco, pero como no están, y Luisa, sin entender aún, le pregunta qué tienen que ver sus padres con todo aquello, y Francisco, intentando hacer las cosas como Dios manda, le suelta por fin la petición. Le quiere pedir permiso a ella, a la hermana mayor, para casarse con Pepa. Y Luisa, queridos, cuando entiende lo que Francisco le está pidiendo, se le ilumina la cara con esa sonrisa que hacía semanas que no le veíamos. ¿La mano? Le pregunta sin acabar de creérselo. ¿Qué mano? ¿Mi mano? Y Francisco, todavía nervioso, le aclara. Me gustaría casarme con Pepa y me gustaría contar con tu bendición. Pero Francisco, que lo importante es lo que diga ella, le contesta Luisa. Pregúntele, ¿ya le ha preguntado? Aún no, le confiesa Francisco. Quería hacer las cosas como Dios manda, y por eso quería hablar contigo primero. Y aquí, queridos, este momento es de los más bonitos del capítulo, porque ves a un hombre que respeta tanto a la familia que ama, que se toma el trabajo de pedirle permiso a la hermana mayor, antes incluso de hablar con la novia. Y Luisa, conmovida, le contesta con esa naturalidad tan suya. Francisco, pero que los que mandan sois vosotros. ¿Vosotros? Usted pregúntele y si ella le dice que sí, pues yo encantada de tenerle como cuñado. ¿De verdad? Le pregunta a él emocionado. Sí, claro. Le confirma ella. Y Francisco, queridos, Francisco le da las gracias varias veces. Se le saltan las lágrimas, pero le pide a Luisa una sola cosa, que no le cuente nada a Pepa antes de que él mismo se lo cuente. Y Luisa se lo promete. Y antes de irse, le pregunta cómo piensa hacerlo. Y Francisco le dice que está pensando llevarla al lago, pero que aún no sabe con qué excusa. Y Luisa, en un gesto que la honra, le ofrece agua, le da palmaditas, le dice que respire porque está visiblemente alterado. Y aquí, queridos, se ve el corazón limpio de estos dos personajes secundarios que muchas veces son los que sostienen el alma de la serie cuando todo lo demás se está desmoronando alrededor. Y mientras Francisco se va de la casa pequeña, con la bendición de Luisa en el bolsillo y el anillo guardado para el momento perfecto, en otro rincón del palacio, en la cocina de la casa grande, se desarrolla una escena entre don Amadeo y Francisco, que también merece atención porque tiene su gracia y su ternura. Don Amadeo está probándose el anillo que Francisco ha comprado para Pepa, mirando si es de oro de los buenos o si su hijo ha pagado por una baratija. ¿Pero no pretenderá que le pida a Pepa en matrimonio con una baratija?, se queja don Amadeo. Y Francisco, queridos, intenta defenderse diciendo que se ha costado unos cuantos jornales, que ha hecho un esfuerzo para que la joya esté a la altura. Pero don Amadeo, que es padre y cocinero a partes iguales, le pide que se lo enseñe mejor, y se queja de que el anillo le queda apretado en sus dedos rugosos, y le dice que para los dedos finos y delgados de Pepa va a estar perfecto. Y le pregunta cómo piensa hacer la pedida. Y Francisco, queridos, le confiesa que ha pensado en llevarla al lago, pero que aún no tiene la excusa. Que se le ocurra pronto, le aconseja don Amadeo.
No vas a estar toda la vida dudando. ¿Y cuándo piensas hacerlo? No lo sé, le contesta Francisco. Pero antes me gustaría hablar con... Y entonces, queridos, entonces irrumpe Pepa en la cocina como un torbellino, sin saber lo que se está cocinando a sus espaldas, sin sospechar siquiera que su futuro marido lleva todo el día reuniendo valor para pedirle matrimonio. Y entra Pepa, queridos, con una noticia que le va a quitar a Francisco la concentración por un buen rato. No os vais a creer lo que he escuchado en el mercado, les dice. El mercader, el de la casa pequeña, no es quien dice ser. ¿Cómo que no es quien dice ser?, le pregunta uno. Pues que don Eduardo no es don Eduardo. Dicen que es un tal don Dámaso Espinosa, pero es que eso no es lo más grave. De resultas, dicen que es el marido de doña Victoria. Y aquí, queridos, en la cocina del palacio, se monta el lío que ya hemos visto montarse en otras partes del valle. ¿Pero cómo va a ser el marido de doña Victoria?, pregunta uno. ¿Si doña Victoria ya tiene un marido? Don José Luis. Esa es la cosa, le explica Pepa, que antes de casarse con don José Luis, ya estuvo casada con este tal don Dámaso. Él fue su primer marido. ¿Entonces doña Victoria se ha casado 2 veces? ¿Eso se puede hacer? Y aquí, queridos, los criados se quedan calibrando si la bigamia es un delito grave o no, sin saber muy bien por dónde tirar. Y mientras los criados intentan procesar el escándalo, llega el mayordomo con una noticia que les pone a todos firmes. Don José Luis los ha convocado a todos en el salón. Y aquí, queridos, ya sabéis que cuando los señores reúnen al servicio, raramente es para dar buenas noticias. Cuando los señores reúnen al servicio, ya te digo yo que algunos van a salir trasquilados, comenta don Amadeo con esa filosofía suya de cocinero veterano. Y todos, queridos, todos se ponen en marcha hacia el salón sin saber qué les espera, pero intuyendo que va a ser uno de esos momentos en los que el palacio entero contiene la respiración. Y entonces, queridos, entonces aparece José Luis con esa cara de duque caído, pero aún con autoridad, dispuesto a poner orden por las bravas. Y antes de meternos en lo que pasa en ese salón, queridos, dejadme deteneros un momento en algo que quiero subrayar, porque creo que es importante para entender el peso de lo que estamos a punto de ver. José Luis ya no es duque. Eso lo sabemos, porque le pasó el ducado a Rafael hace tiempo. Pero José Luis sigue siendo el hombre de la casa, el patriarca, el que carga con el peso del nombre y del honor. Y cuando alguien ataca el honor de su esposa Victoria, José Luis se transforma. Deja de ser el hombre tranquilo y se convierte en un león que defiende su territorio. Y eso, queridos, es lo que vamos a ver ahora en cuanto los criados se vayan apilando en el salón, uno por uno, con las manos cruzadas delante del cuerpo, con las cabezas gachas, esperando la bronca que se ven venir. Y mientras todos se dirigen al salón, queridos, vamos a hacer un pequeño paréntesis para fijarnos en lo que dice don Amadeo en el camino. Eso es lo que me ha preguntado don Bartolomé, el de la Manolita, le comenta a otro criado, que si era cierto que el marido de doña Victoria llevaba meses viviendo aquí. Dice que en el pueblo no se habla de otra cosa. Es que en el pueblo no se habla de otra cosa. Yo también lo oí, le replica el otro. ¿Y tú qué le has dicho al Bartolomé?, le pregunta. ¿Pero qué le voy a decir? Que no tengo ni puñetera idea de lo que estaba hablando, le contesta don Amadeo intentando salvar las apariencias. Pero entonces es cierto, le insiste el otro. Don Eduardo es en realidad el marido de doña Victoria. No es un rumor malintencionado. No creo que sea un rumor, sentencia don Amadeo con esa rotundidad de quien ya ha aceptado lo inaceptable. ¿Y eso cómo nos afecta a nosotros? Y aquí, queridos, queda dibujada esa preocupación tan humana del servicio del palacio que ven cómo las desgracias de los señores siempre acaban salpicando a quienes están más abajo en la escala social. Si los señores caen, ellos pierden el trabajo. Ellos se quedan sin techo. Ellos tienen que buscarse la vida en otras casas que igual no son tan generosas. Y eso, queridos, ese miedo silencioso del servicio es uno de los aspectos que mejor retratan los guionistas en este capítulo, porque la crisis del palacio no afecta solo a los Galvete Aguirre, afecta a cada cocinero, a cada criada, a cada mozo de cuadra que se gana el pan en estas paredes. Y mientras esto sucede en los pasillos, queridos, en otra ala del Palacio Bárbara está aún terminando de digerir la conversación que ha tenido con Luisa. Está aún midiendo las implicaciones de la teoría que han construido entre las dos. Porque pensadlo bien, queridos, si Dámaso y Victoria son los responsables del intercambio de bebés, si fueron ellos quienes pagaron a las parteras para hacer desaparecer al hijo varón de Adriana y poner a María en su lugar, entonces todo cobra un sentido aterrador. Dámaso no apareció en el valle por casualidad. Dámaso no vino a hacer negocios. Dámaso vino a controlar el plan en persona,
a vigilar que nadie descubriera la verdad, a sabotear desde dentro cualquier investigación. Y Victoria, queridos, Victoria deja de ser solo la madrastra fría que envenenó a Pilara con infusiones para quedarse con José Luis, ahora se convierte además en la mujer que arrebató a un bebé recién nacido a su propia madre, en la mujer que utilizó a Rosalía como vientre de alquiler sin que ella supiera lo que se traía entre manos. Y esa Victoria, queridos, esa Victoria sí merece pagar por todo lo que ha hecho. Y muy caro. Y aquí, queridos, los guionistas nos han metido en la cabeza algo que va a marcar todos los próximos capítulos. Ya no estamos investigando solo un intercambio de bebés, estamos investigando una conspiración a varias bandas entre Damaso y Victoria, que viene desde mucho antes. Pero, queridos, antes de seguir bajando a fondo en esa madriguera, antes de meternos en todo lo que José Luis va a soltarles al servicio en el salón, hay otras escenas pequeñitas que también merecen ser narradas, porque suman al ambiente del capítulo. Por ejemplo, la conversación que mantienen Atanasio y Matilde después de la visita de Benigna. Atanasio, viendo que su esposa ha aceptado dejar el bebedizo aunque sea a regañadientes, intenta darle un respiro emocional. Le propone irse a un balneario unos días, los dos solos, sin servicio, sin presiones, sin Benigna rondando. Y Matilde, queridos, Matilde se ilumina con esa propuesta, porque hacía meses que no recibía nada que se pareciera a una atención de pareja. Y Atanasio aprovecha para decirle que va a pedirle a alguien que organice todo el viaje. Y entra, Alejo de pronto interrumpiendo el desayuno, con esa cara de tener algo urgente que tratar con su padre. Padre, lamento interrumpir, le dice, pero he de hablar con usted. Y aquí, queridos, esa irrupción de Alejo va a ser importante luego, porque viene a contarle a su padre que ha escuchado el rumor sobre don Eduardo en la finca y necesita confirmar con él si es cierto. Y este momento, queridos, es uno de los pocos momentos del capítulo en que vemos a un hijo Galvete Aguirre confiarse con su padre y tratarle como tal. Alejo le explica que primero escuchó el rumor entre los jornaleros, que pensó que era invención, pero que al regresar al palacio también escuchó a los lacayos comentándolo. Y José Luis, queridos, José Luis con esa expresión de quien ya no puede más, le confirma a su hijo que sí, que es cierto, que don Eduardo es Damaso. Y Alejo se queda lívido, porque entender que su padrastro postizo es en realidad el primer marido de Victoria es como descubrir que toda la geografía emocional del palacio era mentira. Y aquí, queridos, antes de que la cosa siga rodando hacia el gran momento del salón, la serie nos regala un detalle que para mí ha sido de los más divertidos del capítulo. Don Amadeo probando el anillo de compromiso que ha comprado Francisco. Si os fijáis, queridos, esta serie tiene la habilidad de meter pequeños momentos de ternura cómica en medio del drama, y esa es una de las claves de que mantenga al espectador enganchado capítulo a capítulo. Don Amadeo se prueba el anillo en sus dedos rugosos, se queja de que le aprieta, se preocupa por si será de oro de los buenos, y Francisco le tiene que arrancar el anillo del dedo casi a la fuerza para que su padre no lo deje atascado. Y mientras esa pequeña ternura se desarrolla, queridos, la serie cambia el aire abruptamente cuando vuelve a interrumpir Pepa con la noticia del mercado. Y aquí, queridos, las paralelas que hace la serie son brillantes, porque mientras Francisco está pensando en su futuro con Pepa, mientras Atanasio está pensando en escaparse a un balneario con Matilde, mientras Rosalía está soñando con poder estar más tiempo con la pequeña María, todos ellos están a punto de ver cómo su mundo se sacude por un escándalo que les afecta a todos por igual. Eso, queridos, eso es lo que diferencia a un buen guión de uno mediocre. Entender que cada escena pequeña va sumando a la atmósfera general y que las tramas individuales se cruzan inevitablemente con la trama central. Guión narrativo original. Valle Salvaje, episodio 427, parte 2. Y los criados, queridos, los criados llegan al salón principal apilándose contra las paredes como pueden, mirándose unos a otros con esa mezcla de curiosidad y miedo que solo se siente cuando uno sabe que va a recibir una reprimenda, pero no sabe de qué tamaño exactamente. Y entonces aparece José Luis. Queridos, aparece José Luis con esa postura erguida que pretende imitar la autoridad que ya no tiene oficialmente, pero que sigue queriendo ejercer dentro de su propia casa, y se planta delante del servicio y suelta la sentencia que ha venido a soltar. Quiero saber quiénes de los aquí presentes han cuchicheado y se han hecho eco de los rumores que corren por palacio. Y aquí, queridos, todos bajan la cabeza. Todos saben perfectamente que la respuesta honesta sería levantar la mano y confesar que sí, que todos han hablado del asunto, que es imposible no hablar de algo que está en boca de cada vecino del valle,
Pero claro, queridos, nadie levanta la mano porque levantarla significaría que te despidan en el acto. Y José Luis, que sabe perfectamente que todos han chismorreado, pero que también necesita marcar territorio, suelta la amenaza que tenía preparada. Supongo que lo han hecho todos. Les dice: pues bien, a partir de ahora no quiero ni un solo chisme en esta casa. Se acabó hablar del hombre que vive en la casa pequeña. Y aquí, queridos, viene la frase que José Luis pronuncia con un orgullo herido que pocas veces le hemos visto desplegar con tanta crudeza. Doña Victoria es mi esposa y solo mía. No voy a permitir que nadie dañe la reputación y el honor de esta familia. Si sorprendo a alguien cuchicheando, será fulminantemente despedido y castigado. Y el servicio, queridos, el servicio asiente al unísono, le contesta: entendido, señor. Agacha las cabezas. Espera la orden de retirada. Y José Luis les manda volver a sus cometidos. Pero, queridos, pero antes de que Francisco se vaya con los demás, José Luis le llama aparte. Francisco, usted aguarde, quiero hablar a solas con usted. Y aquí, queridos, todos los espectadores nos quedamos preguntándonos: ¿qué tendrá José Luis que hablar con Francisco? ¿A solas? ¿Por qué lo separa del resto? ¿Qué le va a decir? Y mientras esa duda nos quema, el patriarca sigue hablando con el conjunto del servicio antes de despedirles del todo. Y aquí, queridos, dirige unas palabras a Bárbara y a los demás miembros de la familia que están en la sala. Solo espero, les dice, que los rumores que están corriendo no alteren el buen ambiente que siempre ha habido en esta casa, la cual considero mi hogar. Y aquí, queridos, José Luis hace algo que le honra: defiende a Mercedes en público. Pide expresamente que nadie le pida explicaciones a ella, que no es ella quien tiene que dar las respuestas. Y entonces, queridos, entonces aparece Dámaso en la sala. Y Dámaso, ese Dámaso que ha vivido bajo el nombre falso de don Eduardo durante meses, queridos, da un paso al frente con la cabeza alta y suelta la frase que cambia el aire del salón. Yo soy el único que podía desvelar mi verdadera identidad. Así que soy el único que debe responder a sus preguntas si es que las tienen. Y Bárbara, queridos, Bárbara no se va a callar porque para Bárbara este hombre es el sospechoso número 1 del intercambio de bebés y necesita confrontarle. Por supuesto que tenemos preguntas, le suelta. Todo el mundo está hablando de un asunto que incumbe a esta casa y nosotros no teníamos ni idea. Pregunte si es lo que desea. Le devuelve Dámaso con esa frialdad calculada que tanto le caracteriza. Y Bárbara, queridos, Bárbara le pregunta de frente lo que todos nos estábamos preguntando. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Es usted el esposo de mi tía, el padre de mi primo Gaspar? Así es, le contesta Dámaso sin esquivar la respuesta. Nos dijo que se llamaba don Eduardo, le acusa Bárbara. ¿Por qué nos engañó? ¿Por qué no nos reveló su verdadera identidad cuando llegó a esta casa? Tenía mis razones, le contesta Dámaso con esa parsimonia suya que enfurece. ¿Razones que no nos va a contar? Le replica Bárbara cada vez más alterada. Es usted muy inteligente, señorita Bárbara, le devuelve Dámaso. No es justo, le insiste ella. Merecemos saber la verdad. Ya les he dicho todo lo que tenía que decir, le contesta él. Y se va, queridos. Se va con esa elegancia despectiva del villano que sabe perfectamente que no le pueden tocar. Y aquí, queridos, dejadme deteneros un segundo en algo que muchos espectadores os habréis fijado y que merece una mención. Mercedes, la tía de Rafael y Alejo, esa Mercedes que llevamos meses viendo aparecer y desaparecer del palacio, con su carga de secretos, ha confirmado a Bárbara que ella sí sabía la verdad sobre Dámaso. Lo sabía, le confiesa a su sobrina con la voz cortada. Y siento mucho no haberles contado nada antes, pero espero que entiendan que no recaía en mí la decisión de hacerlo. Era él quien debía revelar su verdadera identidad. Y Bárbara, queridos, Bárbara se queda mirando a su tía con esa mezcla de decepción y rabia que se reserva para las personas a las que uno quería confiar, pero a las que ya no puede confiar más. Y mientras esta escena se está cocinando en el salón, Dámaso ya se ha ido por un pasillo. Y antes de salir del salón, José Luis le pide a uno de los lacayos que le mande llamar a don Hernando, porque tiene cosas que tratar con él. Y a Francisco, queridos, José Luis le retiene aparte para preguntarle algo concreto. ¿Cómo ha llegado hasta el servicio la información sobre la identidad de don Eduardo?, le pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo ha llegado el rumor a este palacio? Y Francisco, queridos, Francisco intenta contestar con la verdad sin acabar de saber por dónde irse. Bueno, no es tan difícil de entender, le dice. ¿De dónde vino?, le insiste José Luis. De todos lados. Y Francisco, con la torpeza honesta que le caracteriza, le empieza a enumerar. De los jornaleros, de los comerciantes, del calesero
del matrimonio que le suministra las viandas, de los feligreses de la parroquia, de los parroquiales. Y José Luis, queridos, José Luis, le corta porque ya ha entendido la magnitud del problema. Está bien, es suficiente. Ya lo he entendido. Pues bien, le ordeno que frene esos rumores. ¿Perdón?, le responde Francisco, intentando entender qué se le está pidiendo exactamente. Ya me ha oído. Le devuelve José Luis. Quiero que de inmediato se deje de hablar de este asunto, en todo el valle. Y Francisco, queridos, Francisco intenta hacerle ver al Señor que lo que le está pidiendo es imposible. Pero Señor, eso que me pide es harto complicado, le suplica. Y José Luis, sin ablandarse ni un milímetro, le contesta: bueno, ya encontrará usted la manera. Pero como vuelva a escuchar un solo comentario, uno solo siquiera, usted será el responsable y será despedido sin dilación. ¿Me ha entendido? Y Francisco, queridos, Francisco asiente con la cabeza con esa angustia callada del trabajador que sabe que le acaban de cargar con un peso imposible. Porque pensad un momento en lo que José Luis le está pidiendo. Le está pidiendo que pare un rumor que ya está corriendo por todas las plazas, todas las tabernas, todos los caminos del valle. Es como pedirle que pare un río con las manos. Y Francisco, queridos, sale de ese salón con la cabeza, dándole vueltas, pensando en cómo va a hacerle frente a esa orden. Imposible mientras al mismo tiempo lleva un anillo en el bolsillo y un compromiso pendiente con Pepa. Y mientras Francisco sale derrotado del salón, en otro punto del palacio, se está desarrollando una conversación entre Damaso y Alejo que merece ser narrada. Porque resulta, queridos, que Alejo ha venido a darle el parte a Damaso sobre lo que se respira en las tierras. En las tierras, el ambiente está muy caldeado, le comenta Alejo. Los jornaleros solamente hablan del escándalo de don Eduardo. Bueno, don Damaso, algunos incluso han amenazado con irse a buscar trabajo a otras fincas. Y Damaso, queridos, Damaso le responde con esa frialdad de quien ya ha visto demasiadas cosas en la vida, como para asustarse por unos jornaleros nerviosos. Los hombres con espíritu pobre siempre se inquietan por cualquier tontería. Le dice: tranquilo, la sangre no llegará al río. Y aquí, queridos, dejadme señalaros una cosa que para mí es importante. Alejo está cada vez más cerca de Damaso, está cada vez más metido en los asuntos que el primer marido de Victoria maneja entre bambalinas. Y eso, queridos, no augura nada bueno para Alejo, porque cuando Damaso caiga, y Damaso va a caer antes o después, todos los que estén pegados a él van a caer con él. Y Alejo, queridos, no parece darse cuenta del peligro en el que se está metiendo por culpa de su propia inconsciencia. Pero esto, queridos, esto guardadlo en la memoria, porque va a ser importante para entender lo que sucede al final del capítulo. Vamos ahora con Enriqueta y Braulio, queridos, porque hay una escena entre madre e hijo que es de las más reveladoras del capítulo. Braulio se acerca a su madre con cara de preocupación, porque ha notado que ella está demasiado tranquila ante el escándalo del palacio. Madre, le pregunta Braulio, ¿por qué está tan tranquila? Es que parece que es usted la que menos le ha afectado todo esto. Actúa como si no hubiera pasado nada. Y Enriqueta, queridos, esa Enriqueta calculadora que tantas vueltas le ha dado a la cabeza, le contesta con una serenidad que da escalofríos. Es que a nosotros no nos ha pasado nada. Y Braulio, queridos, Braulio le insiste a su madre. Bueno, pero podría pasarnos, ¿no? Pero ella mantiene esa calma sospechosa que pone los pelos de punta. Madre, le suplica Braulio, ¿me va a contar qué sucede o no? Y entonces, queridos, Enriqueta suelta una de las frases más enigmáticas y a la vez más reveladoras de todo el capítulo. Solo te diré que para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos. Y Braulio, sorprendido, le responde con esa intuición de hijo que conoce a su madre. Madre, si usted no ha hecho tortilla en la vida. Y aquí, queridos, Enriqueta suelta la risa más cómplice y más amenazante que le hemos visto en mucho tiempo. Uy, no, le contesta su hijo, y espero no tener que hacerla nunca. Eso sí, de coger una sartén por el mango y darle la vuelta a las cosas. De eso hace un ratito largo. Pollito mío. Así que deja que sea yo la que se encargue de nuestro porvenir. Y aquí, queridos, aquí queda claro que Enriqueta tiene un plan, que Enriqueta sabe algo que su propio hijo no sabe, que Enriqueta está moviendo unas piezas en el tablero que ni siquiera Braulio puede ver. Y eso, queridos, eso me genera mucha intriga, porque si Enriqueta está convencida de que va a salir de esta con todo lo que quiere, eso significa que tiene una carta guardada que aún no ha enseñado. Y mientras Enriqueta tranquiliza a su hijo con sus enigmas de tortillas y sartenes, en otro punto del palacio, Mercedes ha conseguido por fin estar a solas con Damaso
y le suelta toda la indignación que llevaba guardada. Dígame que no es cierto lo que acaba de llegar a mis oídos, le suplica Mercedes. Es cierto, le confirma Dámaso. Don Eduardo es en realidad Dámaso Espinosa, mi esposo. ¿Usted lo sabía? No me lo puedo creer. Ese hombre lleva meses campando a sus anchas por este valle, viviendo puerta a puerta con nosotros, incluso haciendo negocios. Y a usted se le ocurrió la brillante idea de callar su verdadera identidad. ¿Puedo saber en qué demonios estaba pensando? Y aquí, queridos, llega Rafael, ese Rafael que viene a defender a Mercedes y a exigir explicaciones por su cuenta. Espera, Victoria, le dice, le dejo a ustedes solas con mi hijo. Y Rafael, queridos, se planta delante de Dámaso con esa elegancia firme que también le sienta y le exige una respuesta. ¿Es usted consciente del lío en el que nos acaban de meter, verdad? ¿Es usted consciente de las consecuencias que nos va a traer todo esto? Ahora quiero saber por qué. Quiero saber por qué ha expuesto a su propia familia a la mayor vergüenza de la historia de este valle. Soy el duque de Valle Salvaje. Le estoy exigiendo una respuesta. Y Dámaso, queridos, Dámaso se queda mirando al joven duque sin acabar de inmutarse. Porque para Dámaso, este chico no es más que un peón de tablero, una pieza más que mover según convenga al plan que tiene entre manos. Y aunque la transcripción nos deja la escena un poco en el aire en ese momento, queridos, sabemos perfectamente que Dámaso no le va a dar a Rafael ninguna explicación satisfactoria. Dámaso es de los que dejan que el silencio responda por él, de los que se escudan en su edad y en su porte, para evitar tener que dar cuentas a un joven que apenas lleva meses como duque. Pero ahora, queridos, viene una de las escenas más espectaculares del capítulo, una de esas escenas que dejan a los espectadores con la boca abierta. Hablo de la visita que Enriqueta le hace a don Hernando en sus aposentos. Y aquí, queridos, los guionistas se lucen porque construyen una conversación que es puro tenis de mesa entre dos personajes que se respetan pero se temen al mismo tiempo. Don Hernando le abre la puerta a Enriqueta, le ofrece asiento con esa caballerosidad fingida que tanto le caracteriza, y le sirve unas exquisitas pastas porque sabe que a Enriqueta se le conquista por el paladar. Pero Enriqueta, queridos, Enriqueta no está de humor para dulces hoy. No, no quiero dulce, le dice. Ahora se ha visto, Fernando de Guzmán, rechazando un dulce. Por favor, le ruego que se centre en el motivo por el que me ha hecho llamar, aunque creo que intuyo cuál es. Se trata de la deuda de los Galvete Aguirre. Le corrijo, le devuelve don Hernando intentando reformular. La deuda que los Galvete Aguirre han de pagarme a escape, le precisa Enriqueta. Y aquí, queridos, empieza un baile de palabras en el que el marqués intenta sacarle paciencia, y Enriqueta se la niega rotundamente. Don Hernando le habla del deber de un consejero real, del deber de defender las causas justas, y Enriqueta, queridos, Enriqueta le devuelve una respuesta que le deja estupefacto. Bueno, es que, a ver, solo le estamos pidiendo un poquito de paciencia y de comprensión, le insiste el marqués. ¿Y qué debía estar usted del lado de los más vulnerables?, le pregunta Enriqueta. Yo estoy del lado de mi hijo, que ha emparentado con esta familia, y es su honor el que tengo que defender por encima de todo. Y aquí, queridos, Enriqueta le suelta una bomba que va a marcar el rumbo de toda la conversación. Claro que sí, le dice. ¿Qué padre no lo haría? Aunque yo creo que también está defendiendo su propio honor. Y entonces, queridos, Enriqueta le suelta la frase que cambia el juego para siempre. Al fin y al cabo fue usted quien casó a su hijo con los Galvete Aguirre, que ahora mismo es una familia que a mí me debe una gran suma de dinero. ¿Dónde quiere ir a parar?, le pregunta don Hernando con esa cara de hombre que empieza a sentir el suelo moverse bajo sus pies. Y Enriqueta, queridos, sin perder la calma, le devuelve la jugada maestra a su esposa. Amanda, ¿qué diría de todo esto? ¿Le seguiría pareciendo ventajoso el matrimonio de su hijo con Irene? Y aquí, queridos, aquí don Hernando se queda lívido porque Enriqueta acaba de meterle el dedo en una llaga que el marqués creía bien tapada. Resulta que la esposa de don Hernando, Amanda, no tiene ni idea de que la familia con la que han emparentado a su hijo está endeudada hasta las cejas. Y Enriqueta, queridos, le está diciendo al marqués que si no le paga la deuda, ella misma se va a encargar de contarle a Amanda toda la verdad. Creo que esto ahora no viene al caso. Intenta esquivar don Hernando, pero Enriqueta no se ablanda. Bueno, yo me preocuparía de lo que opine su esposa, al estar enterada de que está emparentada con una familia que no paga sus deudas. Cuidado, Enriqueta, le advierte don Hernando empezando a perder la compostura. No se ría, le contesta ella. Cuidadito. Y don Hernando, queridos, intenta cerrar la conversación
insistiendo en que no hay dinero en las arcas del palacio para pagar la deuda. Y aquí, queridos, viene el giro maestro de Enriqueta, el momento en que esta mujer demuestra que está a varios pasos por delante de todos los demás. Le recuerdo que no hay dinero para pagar su deuda en las arcas del palacio, insiste el marqués. En este momento no estamos ni en disposición de negociar un calendario de pagos. Voilà, exclama Enriqueta con esa sonrisa traviesa que da escalofríos. Al fin, la palabra mágica. Allí quería yo llegar, a la palabra negociar. Y aquí, queridos, aquí Enriqueta saca la carta que llevaba guardada todo el episodio. Le dice al marqués que ella no quiere dinero. Pero, ¿y si yo no quisiera dinero? ¿Cómo que no quiere dinero?, le pregunta don Hernando sin entender. No la entiendo. ¿A qué se refiere? Y Enriqueta, queridos, le suelta la petición que va a cambiar para siempre el equilibrio de Valle Salvaje. Quiero esto, don Hernando, le dice. ¿Cómo esto? Quiero parte de Valle Salvaje. Y aquí, queridos, aquí me he tenido que parar el capítulo para asimilar lo que acabo de oír. Enriqueta no quiere dinero. Enriqueta quiere tierras. Enriqueta quiere quedarse con parte del ducado, quedarse con parte del legado familiar de los Galvete Aguirre, convertirse en propietaria de un trozo de Valle Salvaje, y por tanto, en una de las mujeres más poderosas de la región. Y don Hernando, queridos, le pregunta si se ha vuelto loca. Le dice que no hay más opciones. Intenta hacerle ver el disparate de su exigencia. Pero Enriqueta no se inmuta. Y aquí, queridos, queda sembrada una semilla que va a dar fruto en los próximos capítulos. Enriqueta no está jugando para cobrar una deuda. Enriqueta está jugando para apoderarse del ducado. Y mientras esto sucede en los aposentos del marqués, en otro punto del palacio, Dámaso ha conseguido encontrarse con Victoria a solas y le da el parte de la situación. El servicio ya está avisado de que no deben seguir difundiendo el rumor, le explica Dámaso. Y por su parte, don Hernando está tratando de atajar el asunto. Y Victoria, queridos, Victoria escucha con esa mezcla de alivio y desconfianza que la caracteriza. Como ves, estamos haciendo todo lo posible para contener el asunto, le insiste Dámaso. ¿Y qué quieres que haga mientras tanto?, le pregunta ella. Nada, le contesta él. Nada, le confirma Dámaso. Tan solo esperar y prepararte para lo que se nos avecina. Y aquí, queridos, una frase tan corta como inquietante. Prepárate para lo que se nos avecina. Porque Dámaso sabe algo que Victoria intuye pero no termina de ver. Dámaso tiene un plan que se va a desencadenar muy pronto. Y todos los que estén en el camino van a sufrir las consecuencias. Y aquí, queridos, Dámaso le suelta a Victoria una orden que también merece ser destacada. Usted no se va de aquí. ¿Cómo dice?, le pregunta Victoria. Que se queda en esta casa. Quiero tenerla cerca por lo que pueda pasar. No, eso es imposible. Intenta replicar Victoria. Yo la compensaré como se merece si se dedica en cuerpo y alma a mi esposa. Y aquí, queridos, hay un detalle que merece ser notado. Dámaso le está pidiendo a Mercedes que se quede atendiendo a Victoria. Mercedes, esa Mercedes que ha pasado años en silencio aguantando este amor secreto, esa Mercedes que ya ha visto demasiado para fiarse, es a quien Dámaso le está pidiendo que vigile a Victoria mientras él termina de ejecutar el plan. Y eso, queridos, es brutal, porque Dámaso está usando a la mujer que le ama como peón sin la menor consideración hacia sus sentimientos. Y Mercedes, queridos, Mercedes va a tener que decidir si sigue siendo cómplice por amor o si por fin se planta y se aparta de un hombre que la está utilizando. Y mientras esto se cocina entre Dámaso, Victoria y Mercedes, en otro rincón del palacio se está desarrollando una escena entre Leonor y Pepa, que parece pequeñita, pero que tiene una importancia tremenda para el futuro de las hermanas Rosalía y Leonor. Pepa ha entrado a echar una mano con la pequeña María, y Leonor se la entrega para que la mezca. Pero entonces, queridos, Pepa observa algo que le llama la atención y le suelta un comentario que va a dejar a Leonor temblando por dentro. «Hola», le dice Pepa a Leonor, «¿te importa dármela? Es como si no quisieras separarte de ella. Yo he pensado lo mismo cuando la he visto alguna vez con María». Y aquí, queridos, Leonor se queda mirando a Pepa con cara de no entender bien a qué se refiere. «¿Usted también?», le pregunta intentando ganar tiempo. Y Pepa, queridos, Pepa le aclara que se refiere a Rosalía, que ha visto a Rosalía actuar igual cuando coge a la niña en brazos, con esa misma posesividad de quien no quiere soltarla. Y Leonor, queridos, Leonor intenta cambiar de tema porque sabe que Pepa acaba de poner el dedo en la llaga. Pepa ha notado que Rosalía y Leonor tratan a la niña de un modo distinto a como debería tratarla una criada o una haya cualquiera. Ha notado que las dos tienen un apego excesivo a la pequeña María.
Y aquí, queridos, dejadme adelantaros una cosa que vais a recordar en próximos capítulos. Pepa es la pieza más imprevisible de todo este tablero, porque Pepa no es de las que conspiran. Pepa no es de las que juegan con dobles intenciones. Pepa es de las que dicen lo que ven y van con la cara descubierta. Y si Pepa ha empezado a notar que algo raro pasa con Leonor y Rosalía y la niña, en cualquier momento puede hacer un comentario inocente delante de alguien que sí sea peligroso. Y entonces, todo el plan que han construido las dos hermanas se puede ir al traste. Y mientras Pepa juguetea con la pequeña María, sin saber lo que acaba de sembrar en la cabeza de Leonor, en el otro extremo del palacio Francisco vuelve a la cocina con la cara desencajada por la bronca que le ha echado José Luis, y don Amadeo, viendo el rostro de su hijo, le pregunta qué le pasa, y Francisco le cuenta que el señor le ha encargado frenar el rumor por todo el valle bajo amenaza de despido. Y don Amadeo, queridos, le suelta una de esas frases tan suyas de cocinero veterano. No me importa que Francisco le vaya a pedir matrimonio a Pepa, le comenta. Y aquí entra Martín en la conversación. Ese Martín, enamorado de Pepa que cada día sufre en silencio, y le suelta a Francisco una réplica seca y dolida. ¿Por qué te pones así?, le pregunta Francisco a Martín. No me pongo de ninguna manera, le contesta Martín conteniéndose. Pero ya he hablado con Francisco de este asunto. Pero conmigo no, le replica Francisco. Y aquí, queridos, queda claro que entre estos dos amigos se está cocinando un conflicto silencioso, que tarde o temprano va a explotar. Y mientras esa pequeña pelea se calma como puede, Francisco, queridos, Francisco le suelta una frase que para mí es de las que merecen ser destacadas. No voy a permitir que acuse ni una sola vez más a mi familia de nada, ni siquiera a mi padre. Y aquí, queridos, aquí me he tenido que parar otra vez, porque la conversación da un giro que nadie veía venir. Porque Martín, sin haber acusado a nadie directamente, le suelta una réplica que cambia el aire de la cocina. No estoy hablando de tu padre, le dice. Hablo de tu hermano pequeño. ¿Qué tiene que ver Alejo con todo esto?, le pregunta Francisco sin entender. Y Martín, queridos, Martín le suelta la frase que cierra el capítulo y que nos deja a todos los espectadores con el corazón en la garganta. Mucho más de lo que te crees. Y aquí, queridos, aquí se acaba lo que hoy hemos podido ver de Valle Salvaje. Pero, queridos, dejadme reflexionar un segundo con vosotros sobre lo que acaba de pasar, porque esa frase de Martín, ese mucho más de lo que te crees sobre Alejo, abre una puerta que muchos no habíamos visto venir. ¿Qué sabe Martín de Alejo? ¿Qué ha hecho Alejo que Francisco no sepa? Y aquí, queridos, los espectadores que llevamos siguiendo la serie desde hace tiempo, nos acordamos de un secreto que llevamos meses guardando. Alejo mató a don Domingo, el padre de Braulio, el tío de Rafael. Y aunque Enriqueta llegó a contárselo a Braulio en su día, ese secreto se ha mantenido más o menos a salvo durante semanas. Pero si Martín ha empezado a sospechar de Alejo, queridos, si Martín tiene información sobre lo que el hermano pequeño de Rafael ha estado haciendo en la sombra, entonces ese secreto está a punto de salir a la luz por una vía que nadie había previsto. Y eso, queridos, eso va a poner a Alejo en una posición de altísimo riesgo, porque cuando se sepa lo que hizo con don Domingo, ya no habrá perdón ni para él ni para los que le protegieron. Y aquí, queridos, los guionistas nos han metido en una espiral de la que ya no se puede salir. El escándalo de Damaso se cruza con la deuda de Enriqueta, que se cruza con el plan de don Hernando para apoderarse del ducado, que se cruza con las sospechas sobre Alejo, que se cruza con el descubrimiento de Bárbara y Luisa sobre el intercambio de bebés. Todo está conectado, queridos, todo se va a derrumbar por algún lado, y nadie sabe por cuál va a caer primero la primera pieza. Y mientras todo esto se cocina, queridos, en otro punto del palacio Damaso ha conseguido por fin estar un momento a solas pensando en sus cosas, y nos imaginamos qué está pasando por su cabeza. Porque Damaso, queridos, Damaso no es solo el primer marido de Victoria. Damaso es un estratega que lleva años urdiendo este plan, que ha esperado pacientemente el momento exacto para regresar a Valle Salvaje, que ha entrado bajo nombre falso para poder moverse con libertad, que ha utilizado a Mercedes para acceder al palacio, que ha tejido alianzas con Alejo sin que el chico se diera cuenta, que ha negociado con Victoria desde las sombras. Y todo eso, queridos, todo ese trabajo invisible, está a punto de dar sus frutos, porque Damaso le ha dicho a Victoria que muy pronto se va a desencadenar el plan. ¿Y qué es ese plan?, se preguntan muchos espectadores. Pues, queridos, todo apunta a que Damaso quiere recuperar lo que considera que le robaron. Quiere quedarse con Victoria, con el hijo que tuvieron juntos, Gaspar,
y con una parte del patrimonio de los Galvete Aguirre. Y para conseguirlo, Dámaso necesita que José Luis caiga. Y para que José Luis caiga, Dámaso necesita que se demuestre la bigamia, que se demuestre que el matrimonio de Victoria con José Luis nunca fue válido, que se demuestre que las decisiones que José Luis tomó como duque están manchadas por su unión ilegítima con una mujer que ya estaba casada. Y entonces, queridos, entonces el plan se cierra con un final perfecto para Dámaso. Recupera a Victoria, recupera a Gaspar como heredero legítimo, y se queda con una porción del ducado por las buenas o por las malas. Pero ese plan, queridos, ese plan tiene un punto débil que Dámaso no calcula bien. Ha subestimado a don Hernando, que es un hombre que también juega al ajedrez a varios pasos y que también tiene cartas guardadas. Ha subestimado a Bárbara y Luisa, que ya han atado los cabos del intercambio de bebés. Ha subestimado a Atanasio, que ha empezado a desmontar la farsa del falso embarazo. Ha subestimado a Enriqueta, que también quiere su parte del ducado y que ha venido al palacio con un plan propio. Y ha subestimado a Rosalía, que es la madre biológica de María y que puede explotar en cualquier momento exigiendo lo que es suyo. Y entre tanto, queridos, los próximos episodios nos van a traer una avalancha de revelaciones que van a sacudir el palacio entero. José Luis va a empezar a sospechar de Victoria gracias a las palabras que don Hernando le sembró el día anterior. Atanasio va a confirmar la mentira del embarazo de Matilde cuando le baje la regla en pocos días. Bárbara y Luisa van a ir a buscar a Rafael para contarle todo lo que han descubierto sobre Dámaso. Alejo va a quedar al descubierto por lo que Martín está a punto de revelar sobre él. Enriqueta va a presionar al marqués hasta el límite para conseguir su parte del ducado. Y por encima de todos ellos, don Hernando va a mover la pieza definitiva que va a precipitar el desenlace de toda esta espiral. Y mientras esa avalancha se prepara, en el centro de todo, queridos, sigue estando la pequeña María, esa criatura inocente que 3 mujeres reclaman como suya y que un padre, Rafael, ama sin saber la verdad. Y en algún lugar escondido sigue existiendo el bebé varón de Adriana, ese hijo legítimo que Dámaso y Victoria escondieron y que tarde o temprano alguien va a encontrar. Y cuando lo encuentren, queridos, cuando lo encuentren, todo el castillo de naipes que se ha construido durante estos meses se va a venir abajo con un estruendo que se va a oír en todo Valle Salvaje. Don Hernando va a mover ficha, Atanasio va a estallar, Bárbara y Luisa van a confrontar a Victoria, Rosalía va a reclamar a su hija y el palacio va a temblar desde los cimientos hasta el último candelabro. Y aún quedan tantas piezas por encajar, queridos, que cada capítulo se siente como un terremoto. Porque está Pepa, empezando a sospechar de Leonor, está Lázaro haciendo preguntas que cada día son más incómodas. Está Martín a punto de soltar lo que sabe sobre Alejo. Está Francisco, con el anillo, aún en el bolsillo, esperando el momento perfecto. Está Mercedes, hundiéndose cada día más en el plan de Dámaso. Está Benigna, haciendo las maletas mentalmente sabiendo que se le acaba el tiempo. Está Enriqueta jugando para apoderarse del ducado. Está don Hernando moviendo sus propias piezas en silencio. Está Dámaso esperando el momento exacto para descubrir su jugada maestra. Y está Victoria, esa Victoria que cada día siente más como el suelo se mueve bajo sus pies, sin saber por dónde le va a estallar la mina. Y por encima de todos ellos, queridos, sobrevuela la sombra del bebé varón de Adriana, ese niño que sigue escondido en algún lugar que aún no conocemos. Ese niño que es el heredero legítimo del ducado de Valle Salvaje, ese niño que cuando aparezca va a redefinir todas las herencias, todos los apellidos, todas las posiciones de poder en el palacio. Y cuando ese niño aparezca, queridos, cuando ese momento llegue, el escándalo de la bigamia de Victoria va a parecer pequeño en comparación con el terremoto que va a desencadenarse. Porque entonces se va a descubrir que Rafael ha estado criando como hija a una niña que no es suya biológicamente, que Adriana parió un varón que le fue arrebatado por su propia tía política, que Rosalía es la verdadera madre de la pequeña María, y que todos los nobles del valle han sido engañados durante meses por una conspiración que tenía amarrada cada esquina del palacio. Y a todo esto, queridos, los guionistas nos van a hacer esperar capítulo a capítulo, dosificando cada revelación, jugando con nuestros nervios, manteniéndonos pegados a la pantalla cada noche para ver si por fin se descubre lo siguiente. Y nosotros, queridos, vamos a estar aquí fielmente día tras día, capítulo tras capítulo, contándolo todo con el detalle que esta serie se merece. Porque Valle Salvaje, queridos, Valle Salvaje no es solo una telenovela de época. Es una de las series mejor escritas, mejor interpretadas y mejor producidas que se están haciendo en España ahora mismo. Y nosotros,
Los espectadores fieles somos los privilegiados de poder vivir esta aventura en directo, en tiempo real, sin saber qué va a pasar mañana ni en 15 capítulos. Así que, queridos, mientras esperamos lo que se viene, vamos a quedarnos con las imágenes más potentes de este capítulo 427. Vamos a quedarnos con Bárbara y Luisa atando cabos en la cocina. Vamos a quedarnos con la lección filosófica de Enriqueta a don Hernando en el patio. Vamos a quedarnos con la trampa magistral de Atanasio a Benigna. Vamos a quedarnos con la tierna escena de Francisco pidiéndole la mano de Pepa a Luisa. Vamos a quedarnos con José Luis amenazando al servicio en el salón. Vamos a quedarnos con Dámaso encarando a Rafael. Vamos a quedarnos con Enriqueta pidiendo nada menos que un trozo de valle salvaje al marqués. Vamos a quedarnos con Pepa sembrando la sospecha sobre Leonor. Y por encima de todo, vamos a quedarnos con esa frase final de Martín sobre Alejo que va a abrir la caja de Pandora más grande de toda la temporada. Mucho más de lo que te crees. Y entre tanto, queridos espectadores, queridos fans de Valle Salvaje, sabed que esta serie está en su momento más alto, que nunca había estado tan bien escrita, tan bien interpretada, tan bien dirigida como ahora. Y nosotros, los que tenemos la suerte de seguirla en directo, somos los privilegiados de poder hacerlo. Así que disfrutadla, comentadla, compartidla con vuestras amistades y con vuestra familia. Y por encima de todo, no os perdáis ni un solo capítulo porque cada uno trae sorpresas que ningún resumen, por bueno que sea, puede transmitiros del todo. Valle Salvaje, queridos. Valle Salvaje sigue. Y nosotros, con ella, día a día, hasta el final.